¿Qué tal estáis, prestosos, prestosas? Nosotros hoy encantados de nuevo aquí en la Catedral de Oviedo porque vamos a hablaros de la sillería gótica de nuevo, pero de la segunda parte, podemos decir, de la sillería perteneciente a la nueva ley, a lo que es la Iglesia. ¿Nos acompañáis? Sabéis que en Secretos de Asturias, aquí en el canal Prestosus, siempre contamos con expertos que nos hablen de los temas que nos ocupan, como en este caso la segunda parte de la sillería. Hoy, de nuevo, con nosotros, don José María Evia, canónigo de la Catedral. ¿Cómo estamos? Buenos días. Un placer volver a verle. Y en concreto hoy hemos elegido empezar el programa con el no sepulcro, ¿no?, de don Juan Arias del Villar, que fue el impulsor de la sillería gótica, ¿no es así? Sí, el sepulcro, pero vacío. Ya. Él fue el obispado en que termina la obra de la nave central, de forma que el escudo heráldico que hay arriba de las cuatro vieiras y la flor de lis es la última de las claves que ahí está, y está también en el respaldo central de la sillería en la que vamos a ir. Ya estamos en la sala capitular, que es la parte más antigua de la Catedral de Oviedo, después de la Cámara Santa, donde se alberga, don José María, esta sillería, bueno, ya lo hemos contado en otro programa, restaurada, financiada esa restauración de alguna manera, ¿no?, por el matrimonio Kraus. Y entonces se recuperan estos 23 estalos bajos, 5 altos, y aquí estamos ya como en la mitad, ¿no?, de la parte central, la silla del obispo más ancha, hacia la nueva ley. Venimos de la lectura, como un renglón de lectura, Antiguo Testamento, en el eje central que correspondería la antigua ley al Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo Testamento, y es la parte segunda de la iconografía de las sillas. Bueno, estamos en el estalo de San Mateo, que es para los ovetenses y para los vallisoletanos y para otros muchos patrón de sus fiestas. Sí, sí. Es el evangelista, el ejemplo del martirio y evangelio en mano, ¿no?, con esa preciosa talla que hace de los dedos sosteniendo el libro, el Alejo de Bahía o Alejandro de Bahía y su taller. Por cierto, tiene la luna y el sol, que es una iconografía que se repite mucho también, ¿no? La referencia a veces es casi sinónimo del por los siglos de los siglos, o sea, hasta que desaparezca el sol y la luna. Y aparece muchas veces respecto de los apóstoles y también en los calvarios de Jesús. Efectivamente. En la misericordia, esa fábula que se repite tanto en esta sillería y no sé si en todas las de Europa, que es la fábula de la zorra o el zorro y la gallina. La ejemplaridad de las fábulas, yo creo que conté 9 de Esopo. La referencia sobre todo es el tema del engaño, quién engaña a quién, y es eso, o sea, mientras que le da a beber a la cigüeña, Pozo Alto no llega, le pone al revés. Ella come. Y ya por último en el dosel, el unicornio. ¿Qué hace un unicornio en una sillería del siglo XV? El unicornio se repite bastante en toda la iconografía cristiana. Hay lectores que ven en él el concepto a veces de la unicidad de la presencia de Dios. La presencia no es de dioses, sino de Dios. Pero se repite más veces a veces con la heráldica, apoyando un poco como defensa de lo que implicaría la casa noble o la nobleza del escudo correspondiente. Y otra de las sillas, otro de los respaldos, porque esto va como por partes, ahora les contaremos por qué, es la que nos ofrece, o el que nos ofrece la imagen de Santa Catalina con sus atributos de martirio, pero que hay que explicarle a nuestros seguidores, don José María, que no necesariamente el dosel, el respaldo, la silla, las misericordias, es un conjunto, lo que estamos viendo es un conjunto de aquella época, ¿no? Porque como sufrieron tantos ataques, luego cuando los Kraus restauraron, con don Ramón Platero, ¿no?, hicieron una recomposición. Sí, la parte de ensamblaje primero fue buscar unidades completas aquí, piececitas que han quedado sueltas, las tenemos en el museo y arriba también en las partes altas de los almacenes de la catedral, que han quedado
descabezadas, inconexas. Claro. Pero entonces los ensamblajes, en algún caso puede haber intencionalidad. Don Ramón alguna vez me manifestaba eso, por ejemplo, una correspondencia, alguna ¿no? correspondencia, Sí. pero a veces tampoco ambigua. Difícil de conseguir. Bueno, Santa Catalina, que está preciosa. Sí, sí. La talla es preciosa, igual que han hecho una talla que el otro día comentamos, la de Ruth. Sí. Ver un poco el tallaje de los tirabuzones. La misma rueda del martirio de las cuchillas. Sí. Es la patrona de la filosofía. Y en ese mismo contexto, en el Sinaí, que es donde está el gran patrimonio, sobre todo de iconos, se la respeta. Es el gran monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Y la referencia iconográfica es la espada de su martirio y a la vez la rueda de su tortura. Tenemos cosas muy interesantes, no solo decorado ricamente el dosel, sino en la enjuta. Aquí aparece una de las escenas de estas moralizantes, ¿no? Que es el jabalí, me parece que es, tocando ahí la gaita, la cornamusa, aquí con un personaje, y los perros o otros jabalíes bailando. ¿Qué simbolizaba esto? La parte moral se vuelve a repetir otra vez, la de la fábula del Sopo que comentábamos, y la referencia también del baile. El baile tuvo connotación negativa por el aspecto moral, que implicaba a veces, la risa, el divertimento, todo lo que ello genera. Sí, a pesar de que en la liturgia existe la danza, pero a veces el contexto del baile puramente popular, por eso coloca la gaita, es el que tenía sus connotaciones morales críticas. Y también muy curioso es la escena de este hombre que se está columpiando. ¿Qué significa? Hay patrimonio, sobre todo que viene del románico, de los acróbatas, y es un poco la contorsión, y la contorsión es como la adaptación moral de mi cuerpo. He de adaptarme yo, y la puerta es puerta estrecha, y a veces pues eso, no es simplemente voy por la vida a mis anchas. Entonces, y se repite sobre todo en algunas arquerías y arquivoltas románicas. Eso pasa también en algunas de las tallas. En este caso es como la voltereta en un columpio. No es el circo, sino mi adaptación a las pautas morales. Aquí en esta sillería, en esta silla en concreto, en este estalo, se produce una mezcla, porque no había San Juan Bautista, entonces como él es San Juan Evangelista, lo que es el respaldo, se ensambla una misericordia con el Agnus Dei, ¿no? El Agnus Dei es expresión del Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese le correspondería al Bautista. Como no existía, don Ramón sugirió que quedase bajo la iconografía del Evangelista, de Juan, otro Juan. Los dos Juanes. Bueno, en las enjutas, sorprendente esta especie de pelea con los dos hombres, con esa especie de espada de la época, del siglo XV, obviamente. Aquí una heráldica, el escudo sujetado por un águila y un poco inquietante ese lobo. Muy interesante para que lo vean nuestros seguidores. También la lucha del ridículo, el mono está tocando la gaita y enfrente hay un bufón, que es otro personaje pues eso, que ridiculiza, y luego nuestra salamandra de Oviedo, de la que hemos hablado el anterior programa. Seguimos en Secretos de Asturias con esta sillería repleta de secretos prestosos, como son, bueno, pues aquí en el respaldo donde está San Pedro con sus dos llaves de abrir y cerrar las puertas del cielo. La misericordia, muy interesante, porque hace alusión a los franciscanos, ¿no es así? Parece ser, ¿no? Sí, teníamos los franciscanos aquí desde el paso mismo de San Francisco, muy por Albe, en peregrinación hacia Santiago, y eran como el modelo de la mejor santidad y de la pobreza. Entonces, sin embargo, también se les coloca muchas veces porque es escándalo lo que hacen mal. Y aquí tenemos un franciscano glotón que está esperando todavía para comerse el pan antes que salga del horno. El nombre de Alejo de Bahía, dicho correctamente... Alex von Bayer, casi demostrado que es un autor de Baviera. Españolizado. Españolizado. Y que trae a la sillería de Oviedo tocados, estética, efectivamente. Estética vara, el bonete muy propio de este mismo capelín, con sus borlas, San Matías. Las referencias, incluso la vestidura, marca ese estilo de la vestidura que él conoce. Claro, en aquella época. Sí.
Bueno, como matemático, don José María Hevia ve rápidamente en los doseles algo más que el resto de los mortales, ¿no? Aquí, don José María, ve usted, pues, una geometría. Hay matemáticas en una catedral con un texto, vamos, podemos llegar hasta el cálculo diferencial. Círculos que van incrustados, el referente mismo a la cardioide repetida, que también hace inscripciones internas, y cuadrados en la partición misma de teselación, de simple decoración, pero geométrica. Es geometría en la catedral. ¿Pero lo hacían por algo, adrede, algún simbolismo o no? ¿O simplemente decoración? Es la parte decorativa de la armonía. Entonces todo es femenino, es geometría, es matemáticas, es física, es astrofísica. ¿Por qué? Porque no hay musos, solo hay musas. Y aquí estaría la expresión de la referencia armónica a través de la geometría. Y vamos ya finalizando, don José María, con gran dolor. Lógicamente hemos elegido uno de los símbolos de la catedral, que es Santa Bárbara, ¿no? A quien está dedicada nuestra torre, ¿no es así? Sí, está dedicada la torre y la capilla donde ahora es el coro. Efectivamente. Donde todos los días por la mañana hacemos lo que nuestros antepasados hicieron aquí. Eso es, una Capilla misa. de Santa Bárbara, torre de Santa Bárbara, y aquí la tenemos con el patronazgo a la minería, pero es posterior la minería. ¿Sí? Efectivamente. Bellísima, como hemos dicho, las tallas de mujeres, que hay 3 en la sillería, las que se conservan, son especialmente bellas, con su diadema, con su broche de brillante, su palma martirial, la torre, los elementos martiriales, una talla espectacular, con enjutas y con otras decoraciones fantásticas. San Blas, por San Blas la cigüeña, verás, en fechas de invierno se celebra ahora en el 3 de febrero, con su garganta protegida, magnífica talla también. Con él vamos a despedir nuestros secretos de Asturias de hoy. La Piedad, en la catedral hay un retablo y en la girola también una imagen de San Blas. bulto. La enfermedad de la época, la garganta. Ha sido un placer, don José María Hevia, canónigo de la catedral. Gracias a vosotros por hacer visible nuestra catedral. Un lujo, y muchas gracias también siempre al Cabildo Catedralicio presidido por nuestro querido deán don Benito Gallego. Gracias. Y nosotros, ya sabéis, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, aquí en el canal Presto Sur.